Muy buenas noches, gusto saludarlos. Noches. Buenas Noches, Lick. noches. Bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a esperar que algunos se incorporen para poder dar ingreso. Nos quedamos pendientes exactamente a analizar el artículo 34 del Código de Trabajo. El decreto 10/2022 que se refiere al menú mercante guatemalteco también agrega lo relativo a los guatemaltecos que puedan trabajar legalmente en otros países, no nuestros guatemaltecos que se fueron a buscar un nuevo sistema de vida, pues. No, estamos hablando de aquellos guatemaltecos, ya sea en medio mercante o aquellos guatemaltecos que se van en los programas que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, el artículo 34 concretamente se refiere a esta clase de trabajadores guatemaltecos para prestar sus servicios fuera del territorio de la República de Guatemala. Las agencias de intermediación laboral están prohibidas por la Organización Internacional del Trabajo y por la legislación laboral guatemalteca. Sin embargo, hay una excepción y se refiere exactamente a el marino mercante y los guatemaltecos que trabajan en el extranjero, siempre y cuando estén dentro de los programas autorizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es ahí únicamente donde se permiten los reclutadores, los agentes, las agencias de reclutamiento y las agencias de embarque. Para que estas funcionen en esta clase de trabajo en Guatemala, necesitan estar autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las empresas de intermediación deben tener su domicilio en Guatemala y los obliga esta disposición legal a tener un mandatario con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole laboral. Los intermediarios y el patrono deben pagar los gastos de transporte al exterior de los trabajadores, ya sean que estén contratados por barcos de pasajeros o barcos de turismo, de personas, o bien que estén contratados en los programas que tiene el Ministerio de Trabajo, guatemaltecos que van a Canadá, Estados Unidos, a trabajar en el agro o en otro lugar. Entonces, estos programas, por favor, cuando estén dentro de estos programas, estos guatemaltecos trabajadores, el patrono de estas agencias de intermediación tiene la obligación de pagarles sus boletos al lugar donde van a efectuar, al país donde van a efectuar el trabajo. Ese gasto lo debe cubrir y, como hemos hablado en otra ocasión, también están obligados al retorno guatemalteco, a la repatriación de guatemalteco, ¿sí? Tiene garantizada prácticamente, conforme con esta disposición legal, el guatemalteco, tanto su traslado de llegada a ese país como el retorno cuando termine su contrato de trabajo. Deben pagar la repatriación cuando termine el contrato de trabajo. El contrato individual de trabajo debe ser siempre por escrito, por supuesto, y en español. También esta disposición legal lo que nos establece es de que, vean, si nosotros estamos en estos programas, se van a firmar los contratos de trabajo, ya están elaborados, pero ya cuando estamos pronto a salir, entonces dice que 5 días antes del embarque o 5 días antes de salir nosotros del país, el patrono o el intermediario, en este caso los que realizan la intermediación laboral, tienen la obligación de trasladar una copia del contrato, 5 días antes, una copia del contrato, para que el Ministerio lo traslade, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo traslade a Relaciones Exteriores y lo traslade a las sedes diplomáticas o bien consulares para que tengan precisamente conocimiento del guatemalteco que está laborando en ese país. También el patrono en esta clase de trabajo debe especificar todo lo relativo al alojamiento del trabajador. Eso en concreto señala el artículo 34, que para efectos de examen pues, hay que estudiarlo detenidamente. Eso estamos viendo las generalidades. Luego tenemos que analizar los artículos del 18 al 37, que son artículos relacionados con el contrato individual de trabajo. El artículo 18 ya lo vimos, ahí está el contrato de trabajo, están sus elementos que pueden ser propios o bien elementos reales. El artículo 19, cómo se perfecciona un contrato de trabajo, es a través de la relación laboral. El artículo número 20, solo vamos a dejar entrar a algunos alumnos ahí que están ahí pendientes.
Bueno, en el artículo número 20 dice, lo que establece realmente este es que el contrato individual incluye todos los derechos y obligaciones que la ley o la legislación laboral guatemalteca le otorga a a los trabajadores. ¿Sí? También indica que en todo contrato individual, aunque no se indique, debe estar implícita la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre local, las costumbres, los usos locales y la ley. Los contratos individuales de trabajo no pueden modificarse por ninguna causa, a excepción de acuerdo a lo expresado, ¿sí? O cuando así lo decida el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vean, los contratos de trabajo no los podemos modificar. Claro, dice que hay una circunstancia, cuando tenga problemas económicos la empresa, llámese comisión o cualquier, pero no menos del salario mínimo. Se puede llegar a acuerdo entre patrón y trabajador cuando hay problemas serios económicos en la empresa. Si no se ponen de acuerdo, va a intervenir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para una modificación. Pero será a través de dictámenes técnicos económicos que va a establecer el Ministerio de Trabajo que la situación de la empresa es una situación sumamente delicada. Es por el único caso que el Código de Trabajo regula que podrían modificarse las condiciones de trabajo, pero siempre tiene que haber anuencia del trabajador. En su artículo número 21 dice que como regla general los contratos de trabajo debe expresarse qué trabajo se va a ejecutar, ¿sí? ¿Qué trabajo se va a ejecutar? Pero si no se especifica qué trabajo, entonces nosotros los trabajadores únicamente podemos ejecutar el trabajo que sea de acuerdo a nuestras fuerzas, actitudes, estado, condición física. Eso es lo que exige la ley. En su artículo número 22, el contrato de trabajo, aunque no se exprese, están incluidas todas las garantías y derechos que la legislación guatemalteca le otorga a los trabajadores. El 23 no lo vamos a analizar porque ya lo vimos que se refiere a la sustitución patronal cuando vimos los sujetos precisamente del contrato individual de trabajo. Artículo 24, ¿sí? En el 24 hablamos de la responsabilidad económica, ¿sí? Que dice que la responsabilidad económica únicamente le comprende a los que firmaron el contrato, sea patrono y trabajador. No se trata que, por ejemplo, Ángel López, patrono, y yo, Avidán Ortiz, trabajador, y yo venga el día de mañana y como no localizo a Ángel, digo, voy a mandar al hermano de Ángel, voy a mandar a la esposa, a los hijos. No lo permite la ley. En materia laboral, únicamente los que firmaron el contrato de trabajo, solo patrono y trabajador. Artículo 25. Aquí hay una clasificación, por favor, ¿eh? Los contratos por su celebración pueden ser por tiempo indefinido, a plazo fijo y obra determinada. Esa es la modalidad que establece nuestro código. Como regla general, todos deberían de ser por tiempo indefinido. La excepción es a plazo fijo y obra determinada. Para efectos de examen, por favor, me leen qué es a plazo fijo y obra determinada. ¿Sí? También como regla general dice que todo contrato de trabajo debe tenerse por tiempo indefinido. Claro, las excepciones son a plazo fijo y obra determinada. Esos son excepcionales, que por cierto, nada más se aplican en forma cuando el trabajo es accidental o cuando el trabajo es temporal. Pero resulta que yo hice un contrato de trabajo y me le indicaron que era a plazo fijo, obra determinada. Pero si la naturaleza de la empresa es permanente y continuar, se tiene por indefinido, aunque el contrato diga que es a plazo fijo o bien por obra determinada. En el artículo 27 lo que regula es lo siguiente. En Guatemala, como regla general, todos los contratos deberían de ser por escrito. Pero hay una, no excepción, sino que el 27, vean lo que dice, el contrato individual de trabajo puede ser, no debe ser, puede. O sea, lo lógico es que todos sean escritos, pero esto dice puede ser por diferentes circunstancias. El legislador dijo puede ser verbal, ¿y en qué caso? Cuando se refiere a labores agrícolas o ganaderas, cuando se refiere a trabajo de casa particular o trabajo doméstico, cuando sean trabajos accidentales o temporales que no sean de 60 días, o bien cuando sea por una obra determinada, que su entrega no exceda exactamente
de que no exceda, no exceda de 60 días. En esos 4 casos puede ser verbal. Pero vean, a pesar de que es verbal, tenemos una obligación como patronos. ¿Y qué obligación tenemos? El último párrafo, el artículo 27, lo que regula es que, a pesar de ser verbal, tenemos que entregarle al trabajador una tarjeta o constancia, donde la vamos a hacer constar cuándo inició la relación laboral, el salario que devengaba, cuándo le hacíamos los pagos, qué número de días trabajó, cuántas jornadas laboraba. Eso lo debe de hacer constar en esa tarjeta o constancia. Vean, se hizo verbal, pero sin embargo, aunque lo hagamos verbal, tenemos de cumplir con estas especificaciones. ¿Oye? Con estas especificaciones. El artículo número 28. ¿Sí? En el artículo número 28 que nosotros vamos a encontrar, el 27, perdón. Sí, no, eso en el 28, el contrato individual debe extenderse siempre por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte, uno para patrón, uno para trabajador y otro que debemos de enviar a la Dirección General de Trabajo. Su código en el artículo 28 dice Departamento Administrativo de Trabajo. Por favor, pongamos atención, ¿sí? Si un examen le preguntara a qué dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe de enviar el patrón la tercera copia del contrato o la copia del contrato de trabajo, es a la Dirección General de Trabajo. Yo lo poner de alternativas Departamento Administrativo de Trabajo, Inspección General de Trabajo y Dirección General de Trabajo. Quedemos claros, si usted pone Departamento Administrativo de Trabajo, tiene definitivamente una nota mala en esa pregunta. Porque el Departamento Administrativo de Trabajo, muchos, pero muchos años ya desapareció. Entonces, ¿cómo lo va a enviar usted a ese Departamento Administrativo si ya no existe? Quien lo sustituyó fue la Dirección General de Trabajo. Por eso, ahí se debe enviar, ¿sí? Ahí estamos. Artículo 29. El artículo 29 ese es esencial, ¿eh? Son los requisitos que debe cumplirse para un contrato individual de trabajo. ¿Y qué requisitos son? Nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad. Cuando iniciamos la relación laboral. Yo le dejé aquí algunos subrayados que me parecen que por lo que hemos venido platicando. El D dice el lugar o lugares donde deba prestarse los servicios o ejecutarse la obra. Es que esto es importantísimo, porque vean, muchas veces nos pueden modificar el lugar de trabajo, pero aquí el contrato está ¿dónde? Acuérdese que si hay más de 15 kilómetros entre el lugar donde usted vive y donde va a ejecutar el trabajo, tienen que pagarle sus pasajes. Pero mire el inciso E. Estamos hablando que debe llevar un contrato de trabajo. La designación precisa del lugar donde vive el trabajador, cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde vive habitualmente. Eso es para la aplicación del artículo 33, pero debe decirlo el contrato. Por eso la importancia del contrato. Usted puede decir, Licky, ¿qué pasa si no tenemos contrato? Vamos a ver qué dice el artículo 30 del Código de Trabajo. No vamos a terminar. Miren el inciso H. Usted puede tener su opinión, yo aplico el indubio pro operario. En el contrato de trabajo debe ir el salario, beneficio, comisión o participación que va a recibir el trabajador. Por favor, ¿qué es para usted beneficio? Esta es mi base legal, que él me critica, me dice, no, estás equivocado. Pero yo digo, vean, cuando a mí me contratan de mesero, me dicen, este es tu salario base, pero de propina vas a obtener más. Para mí es un beneficio adicional a mi salario. Claro, comienza la discusión, ¿quién lo paga o no lo paga el patrón? Lo pagan los comensales. Sí, pero cuando él me contrató, la ilusión que me vendió por lo que yo trabajé ahí fue precisamente por el tema el tema precisamente de la propina. Mucho ojo con esta parte del inciso H. Dice salario, beneficio, comisión o participación.
Y están todos los requisitos, usted los va a cumplir. El artículo número 30, ¿sí? El número 30 es que dice que en cualquier juicio lo que se debe tomar en cuenta es el contrato de trabajo. Pero resulta que el patrón no hizo contrato de trabajo porque a él le corresponde, no al trabajador. ¿A quién le es imputable la falta de eso? Le es al patrono. ¿Y qué pasa entonces si hay despido? Yo me presento y digo, mire, yo comencé tal día a trabajar, me pagaba esto. La ley, el artículo 30 dice que todo lo que diga el trabajador se tendrá como cierto. ¿Sí? Porque el patrón no omitió hacer el contrato de trabajo. Miren lo que dice el 30. La plena prueba del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Es responsabilidad del patrón. Si no lo hizo, tendrá que pagar sus consecuencias. Y vean, y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse cierta todas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Claro, dice, salvo prueba en contrario, salvo que él demuestre con el contrato. Solo con el contrato puede demostrar que yo me puede contradecir. De lo contrario, la falta del contrato de trabajo le puede perjudicar muchísimo al patrón. ¿Y cómo se va a comprobar si el contrato es verbal? ¿Cómo lo vamos a probar? Con los medios generales de prueba. Y el cliente tiene la carga de la prueba, la tiene el patrón. Nosotros los trabajadores solo tenemos que probar que tenemos relación laboral con el patrón, de las horas extras y las ventajas económicas. Lo demás, la carga de la prueba le corresponde al patrón. La capacidad, pues ya le hemos repetido varias veces, 15 años, podemos llevar nuestro contrato, podemos percibir nuestro salario, necesitamos a nuestros padres para que ni firmar ni para percibir nuestro salario, no son nuestros representantes de 15 años en adelante, no necesitamos autorización del Ministerio de Trabajo, ¿sí? El artículo 32, le pusieron al revés. Yo ya le puse que dice los que tengan menos de 15 años, ya menos de 15 años ya no se autoriza nada. Ya puede haber delito de conformidad con el 156 bis del Código de Trabajo. Entonces, por favor, ese derecho vigente, no positivo. Al secretario le puso derecho positivo, no vigente, no. Es derecho vigente, pero no es positivo porque ya no es aplicable. El 33 es cuando hablamos de que la diferencia del lugar donde vivimos hay más de 15 kilómetros, pues estará el patrón dependiendo, pagando los pasajes diarios o bien el transporte de ida, el de regreso, y que aquí la relación laboral se inicia a partir de que tomamos el bus, a partir de la ida, del momento que abordamos el bus. El 34, pues ya lo analizamos, que es relativo a los guatemaltecos que trabajan en el extranjero. ¿Sí? El 35. Bueno, resulta que tenemos guatemaltecos que van a trabajar en el extranjero, por favor, con convenios autorizados por el Ministerio de Trabajo, o bien aplicando, que también está de la autorización del Ministerio de Trabajo, aplicando el decreto 10-2022 del marino mercante guatemalteco. ¿A quienes no se debe de autorizar? A los menores de 18 años. O sea, ahí sí no se permite 15 años. Si un guatemalteco va a trabajar, tiene que tener 18 años. Si no cumplimos satisfactoriamente con la prestación de alimentos. Si el Ministerio de Trabajo considera que los guatemaltecos inmigrantes son necesarios para la economía nacional. Y tercero, si se lesiona la dignidad de los trabajadores guatemaltecos, o sea, que se leen condiciones inferiores a los nacionales de ese país. ¿Sí? ¿Quiénes no están incluidos en el artículo 34 y el 35? Los profesionales titulados. Eso lo dice el artículo 36. Entonces ya con eso terminaríamos el análisis del artículo 34. Estamos hablando del contrato individual de trabajo. Ahora vamos a seguir viendo el siguiente tema, que se refiere precisamente, solo déjenme ver, ahí estamos. Bueno, vamos a ver ahora los derechos y obligaciones que se derivan del contrato individual de trabajo, ¿sí? Este es interesante, porque aquí sí necesito que nos vayan apoyando. Primero, vamos a analizar obligaciones derivadas de un contrato individual de trabajo. Están contenidas en el artículo número 20 del Código de Trabajo, ¿sí? Están incluidos los tratados y convenios internacionales,
tienen que ser beneficios superiores siempre para el trabajador. Y ahí lee el artículo 20, que ya lo leímos en otra ocasión. Pero aquí están obligaciones derivadas del contrato individual de trabajo. Y en su artículo 21, que también ya leemos lectura y análisis, está la determinación. Si no especifica qué trabajo vamos a ejecutar, tendrá que ser de acuerdo a nuestras fuerzas, actitudes, estado físico. El principio de garantías mínimas, bueno, el artículo 22 dice que en todo contrato individual de trabajo, aunque no se indique, están incluidas todas las garantías y derechos mínimos que otorgue la legislación laboral guatemalteca para los trabajadores. La obligación de los trabajadores, bueno, aquí sí ya es importante. Vamos a aprovechar que, vean, el 63 y 64 es importante. Si nosotros no cumplimos con estas obligaciones o estas provisiones, facultamos al patrono para que nos despida sin responsabilidad de su parte de conformidad con el artículo 77. Pero también vamos a ver las obligaciones y provisiones de los patronos. Si él comete alguna de esas provisiones o no cumple esas obligaciones, nosotros nos damos por despedidos. Artículo 78, que es el despido indirecto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a analizar ahorita el 63. Vamos a pedirle por favor a alguien ahí que nos apoye. No sé si hay voluntarios o llamamos. Buenas noches, Lic. Artículo 63, dijo. Por favor. Ok. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores a desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo. B. Ese es, por favor, doctrinariamente es el deber de obediencia. Deber de obediencia. B. Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Ese es el deber de diligencia. C. Dale, por favor. Ok, C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Vean, pues, eso significa que muchas veces nosotros andamos ahí con el papel inventado de la empresa, en cosas de la empresa, por favor, de conformidad con el código. Ojo, son obligaciones nuestras. Nos puedes pedir el patrón. Debemos de restituir todos los materiales no usados. Ok. D. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Solo una previa, detenete ahí. ¿Quién me Ok. puede decir una buena costumbre en el trabajo? ¿Alguien? Llegar puntual. ¿Perdón, Liz? ¿Sí? Llegar puntual. Podría ser, pero acuérdate que eso está en el reglamento, pero es una buena costumbre, ¿va? Una buena costumbre es Ser ordenado, Lic. ¿Perdón? Ser ordenado. Ser ordenado. También lo de llegar puntual, lo de llegar tal vez no puntual. Usar las herramientas adecuadas, Lic. Las herramientas adecuadas, sí. Por ejemplo, el respeto a que debemos de tenerlo los compañeros, porque eso crea una armonía, una convivencia bonita en el trabajo. En fin, que vean, no se olviden, observar buenas costumbres durante el trabajo. Yo soy de la idea, el vocabulario, el léxico, la forma de vestir, porque depende de los trabajos, ¿sí? No todos los trabajos. Imagínense, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le digo a usted que usted trabaja en empresas donde utilizan cuartos fríos? Si usted no llega con la ropa adecuada, como que está contraviniendo. Bueno, continuamos. Ok. E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente, en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Ojo, eso lo voy a preguntar. Fíjate. Y vamos a ver. Lourdes López.
Lourdes López viene y ella trabaja en una empresa y trabaja 8 horas. Ah, pero sucedió un siniestro. Entonces, Lourdes se tiene que quedar para guardar intereses de personas o intereses del patrón o de compañeros. Todo el tiempo que ella se quede, que podrán ser 2 o 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, no tiene el patrono por qué pagarle como tiempo extraordinario, siempre y cuando sea por caso de siniestro o riesgo eminente. No tenemos derecho a tiempo extraordinario, horas extraordinarias. Continuamos. Ok. F. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con cualquier motivo. Bueno, dejemos como regla general que si nos obligan a, si nos pueden solicitar o estar dentro de los requisitos de la empresa, someternos a reconocimiento médico. O sea, no nos están violentando ningún derecho. Lo dice el código que debemos de someter. Recuerden que estamos hablando obligaciones de nosotros los trabajadores. Nuestra obligación es someternos a reconocimiento médico a solicitud del patrón o bien del Seguro Social. Continuamos. G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación puede causar perjuicio a la empresa. Ojo, este es el deber de fidelidad. Vean, pues, las cláusulas de confidencialidad que nos obligan a que no podemos revelar estos secretos, ¿sí? No, muchas veces hablamos de la competencia, le dice, mire, pero eso sería ilegal porque nos están limitando el derecho a trabajar a la competencia. Posiblemente usted pueda trabajar, pero no puede dar ningún secreto técnico comercial de fabricación. Ya se imagina, pues si es la forma de que usted está en competencia, pues en la amplitud del derecho de empresa, de tener usted sus productos. Imagínense que usted trabaje y se lleve todo el listado de proveedores o todo el listado de clientes de la empresa. Eso va a perjudicar enormemente. Por eso es tan importante esa cláusula de los contratos, ¿sí? Y muchas veces aquí hay que tener cuidado como trabajadores porque podemos tener demandas por daños y perjuicios, inclusive problemas de carácter penal. Pero para nosotros es el deber de fidelidad. Continuamos. Ok. H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan. Solo espérate, entonces. Hay un acuerdo gubernativo que es el 129 de 2014, que es el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Ahí vamos a encontrar nosotros los monitores de salud y seguridad ocupacional, vamos a encontrar los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional. Yo le pido que usted, por favor, no que lo lea, pero téngalo a la mano y por lo menos vea el índice. Es una ley sumamente especial, contiene cualquier tipo de disposición en relación a este tema preventivo. Y a partir del artículo 197 del Código de Trabajo al 203, vamos a encontrar también una serie de medidas preventivas. Lo voy a leer yo, vean. ¿Qué pasa? Así lo vamos a nada más a analizar. Lo que dice esta disposición legal es de que si a Liliana Pérez, el patrono, le dio vivienda y terminó el contrato de trabajo, Liliana tiene la obligación 30 días después de que terminó su contrato de trabajo, entregar el inmueble. Aquí que no espere que vaya a iniciar una acción de desocupación, no. En materia laboral, si a Liliana Pérez le dio el patrono un inmueble para la ejecución de su trabajo, para vivienda, lo tiene que volver 30 días después de haber terminado la sesión laboral. Si no lo hace,
el patrono, la ley le da derecho al patrono para que acuda a través de un incidente ante un juez de trabajo y previsión social para que ordene el lanzamiento de Liliana Pérez. ¿Qué significa lanzamiento? Bueno, sus muebles, todo lo que usted tiene en su hogar va a ser producto de que se lo van a retirar, y ustedes han visto los lanzamientos cuando las cosas normalmente se quedan en la parte del arriate. Pero esto es importantísimo, ¿eh? Primero, porque no lo obligan a ir a un juicio sumario de usurpación. No, lo que la ley le faculta al patrono es a través de un incidente para ordenar el lanzamiento, ¿sí? Luego, las prohibiciones. Fíjense, miren qué delicado es. El 63, lo que nos hizo a favor de ahorita la compañera de leer, y el 64 pueden ser motivos de despido o le estamos facultando al patrono para que nos despida. El artículo 74 dice: se prohíbe a los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del patrono o de sus jefes inmediatos. Ah, entonces eso que me voy y no pido permiso, momento, puede ser motivo de despido. Hacer propaganda política o contraria a instituciones democráticas. No, hombre, usted puede adorar a los políticos, pero no le permite la ley hacer propaganda política como trabajador de la empresa. Luego, trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o estupefacientes o cualquier otra condición anómala, ¿sí? No podemos ir en estado de embriaguez al trabajo. Fíjense que el artículo 77, inciso H del Código de Trabajo, señala que para que el patrón nos despida, primero nos tiene que hacer un apercibimiento. Pero en caso de licor, en caso de embriaguez, no se necesita, nos despiden inmediatamente. Mucho cuidado con ese tema, ¿oye? Luego, ¿quién me quiere hablar por ahí? Bueno, solo vamos a terminar esta parte. Usar útiles o herramientas suministradas por el patrono a un objeto distinto. Portar armas de juego de cualquier clase durante horas de trabajo dentro del establecimiento. No solo armas de juego, de cualquier otra clase, ¿oye? No podemos llevar ningún tipo de arma al trabajo, ni mucho menos en horas. Ese es el motivo. Estamos teniendo esa prohibición y puede ser motivo para que nos despidan. La ejecución de hechos, violación de normas que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la empresa. Mucho cuidado, ¿eh? Medidas de hecho que queremos nosotros perjudicar la producción de la empresa, estamos implementando una lesión y es motivo para que se despida. La infracción de estas prohibiciones deben sancionarse para los efectos del presente código únicamente en la forma prevista en el artículo 77, inciso H, que es lo que yo les dije, el procedimiento en caso de embriaguez no se necesita. Y en su caso los artículos 168, ahí habla del transporte. La falta de respeto hacia los pasajeros también es motivo para que nos despidan. Y el 181 habla del trabajo en las vías del mar y vías navegables, que también es motivo de despido, la embriaguez. Ahora veremos los derechos y obligaciones del patrón, ¿sí? ¿Quién nos apoya ahí? Nombre tan colaboradores que están ahora. Bueno, voy a tener que elegir. ¿En qué libro? Vamos, dice. Artículo 61, dijo el licenciado. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos. A. Evitar dentro del improrrogable plazo de los 2 primeros meses de cada año a la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Perdón, licenciado, que está pasando un camión. Directamente o por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se encuentra la respectiva empresa. Un informe impreso que por lo menos debe contener estos datos. Primero, egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y cualquier otra prestación económica durante el año anterior,
con la debida separación de las salidas por jornadas ordinarias y extraordinarias. Segundo, nombres y apellidos de sus trabajadores con expresión de la edad aproximada, nacionalidad, sexo, ocupación, número de días que haya trabajado cada uno y el salario que individualmente les haya correspondido durante dicho año. Las autoridades administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligación que impone este inciso. Sea mandado a imprimir formularios que estimen convenientes, auxiliando a los pequeños patronos y a los que carezcan de instrucción para llenar dichos formularios correctamente o de alguna otra manera. Las normas de este inciso no son aplicables al servicio doméstico. Bueno, pues, ahí le ponemos atención para efectos de examen en inciso A los 2 primeros meses de cada año. En el B, miren qué interesante. Preferir en igualdad de circunstancias. Está hablando de las obligaciones del patrón. Preferir en igualdad de circunstancias a guatemaltecos sobre quienes no lo son. O sea, aquellos porcentajes, ¿verdad? Los guatemaltecos tenemos más derecho en relación a los extranjeros. Y los que hayan servido bien con anterioridad. Bueno, resulta que Leticia Ortiz trabajó para la empresa y resulta que Kindraly Cardona va también a una plaza, pero si Leticia debía trabajar con anterioridad, la ley obliga al patrono a preferir porque Leticia ya tuvo antecedente de haber trabajado para la empresa. Guardar a los trabajadores la debida consideración absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Ese es el motivo para que nosotros nos demos por despedidos en forma indirecta. ¿Oye? Dar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos materiales necesarios para ejecutar su trabajo convenido. Proporcionar legal seguro para guardar los instrumentos y útiles del trabajador. Permitir la inspección y vigilancia a las autoridades de trabajo que practiquen en su empresa para cerciorarse el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca. En cumplimiento de dicha obligación, los empleadores y sus representantes deberán atender debidamente a las autoridades de trabajo, hacerse representar personalmente o por medio de un representante patronal, colaborar con ocasión de las visitas y otras actuaciones de inspección, pronunciarse sobre cuestiones que tengan relación con la inspección y facilitar la información y documentos necesarios, salvo la información contable, que es únicamente con autorización judicial. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que pierda cuando se ve impositado al trabajar por culpa del patrón. Bueno, resulta que nosotros nos presentamos, pero no hay materia prima, no podemos trabajar. Ahí no significa, bueno, el patrón no tiene la obligación de conformidad con este artículo y en el inciso G, el 60, ¿qué es 61, va? Déjenme ver. Sí, el 61. Inciso G, de pagarnos nuestro salario, ¿sí? Tiene la obligación de pagarnos nuestro salario. Bueno, de pagarnos nuestro salario. Luego, considera a los trabajadores siempre necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, sin reducción del salario. Miren qué interesante. No se trata que qué buena gente el patrón, no, señor. Deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le corresponden para pagar al respectivo sindicato, ¿sí? Y fíjense que se hace a través de unos talonarios autorizados por la Dirección General de Trabajo. Pero vean, para que el patrón no haga esos descuentos, por supuesto, lo tiene que pedir el sindicato o bien el trabajador afiliado. Acuérdense que estas cuotas solo las pagan los afiliados. Si en una empresa la mitad de trabajadores no están afiliados, a ellos no les corresponde pagar ninguna cuota ordinaria y extraordinaria, únicamente a los afiliados. Procurar por todos los medios a su alcance la alfabetización. Bueno, por muy pocas empresas, pero algunos colaboran. Hemos visto algunos centros educativos donde su personal pues termina la primaria, la secundaria, su diversificado, y qué bueno que sus buenos patronos se preocupen realmente. Pero también es obligación de conformidad con el artículo 61. Mantener en los establecimientos comerciales e industriales de la naturaleza del trabajo lo permita un número suficiente de sillas destinadas al descanso de los trabajadores. ¿Se recuerdan que vimos que entre las primeras normas laborales en América Latina hubieron 2 países que tenían la famosa ley de sillas, que era exactamente para el descanso de los trabajadores? Actualmente yo les comenté que hay una iniciativa de ley en el Congreso que está la famosa ley de sillas, que es exactamente la de este inciso K del artículo número 61.
Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan vivienda en la finca donde trabajan la leña indispensable para su consumo. Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la empresa donde trabajan que tomen agua de las presas, estanques, fuentes o bien ojos de agua, la que necesitan para uso doméstico sus animales. Y por supuesto, al desarrollar el bahío, todavía nuestro código habla en caso de los cerdos que estén amarrados o enchiquerados, llaves de corral dentro del recinto en que esté instalada la vivienda. Permitir a los trabajadores campesinos que aprovechen los frutos y productos de las parcelas de tierra que se les conceda. Ahora esto sí me lo tienen que saber de memoria. Conceder licencia con goce de salario. O sea, con su salario. ¿En qué casos? Fallecimiento de quién? De la esposa o la conviviente, siempre y cuando esté declarada la unión de hecho. De los padres o de un hijo. Nos corresponden 3 días de licencia con goce de salario. Para contraer matrimonio, nos corresponden 5 días. Por nacimiento de hijo, nos corresponden 2 días. ¿Sí? Cuando el empleador establece expresamente otros permisos y licencias. Para responder a citaciones judiciales, si es dentro de la jurisdicción, tenemos derecho a medio día. Si es en otro departamento, hasta 1 día. Pero la obligación del patrono es darnos esas. Sí, que vamos a acudir a esas citaciones judiciales, por favor, con salario pagado, ¿sí? Esa es una licencia con goce de salario. Por desempeño de una función sindical, siempre que se limite a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en un mismo mes calendario. Esto dice el código, es una regla general. Claro, hay pactos colectivos de condiciones de trabajo, especialmente de instituciones del Estado, donde ya se habla que tienen derecho a licencia los 2 años que estén en el comité ejecutivo, o los que sean necesarios. El año pasado hubo una noticia, precisamente de una denuncia. Imagínense, había una dirigente sindical de un departamento que tenía 9 años de no acudir a su trabajo porque tenía licencia sindical. Esos son los abusos que no se pueden permitir. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo que a través de la negociación colectiva se puede, pero ya 9 años sin ejecutar su trabajo ya es sumamente un exceso y un abuso. En mi pensamiento, en mi criterio, y pues si usted tiene otro, yo lo respeto, y usted respéteme el mío. Pero yo pienso que ya 9 años ya está complicado. Si yo le preguntara en el examen, le voy a preguntar qué dice el código, que son 6 días en un mismo mes calendario. Ahora vemos las prohibiciones de los patronos. Inducir o exigir a sus trabajadores que cumplan artículos de consumo a determinados establecimientos o personas. Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como gratificación por habernos contratado. Obligar o intentar obligar a los trabajadores a pertenecer o no a un sindicato. Eso no lo permite por la libertad sindical. Influir en sus decisiones políticas o convicciones religiosas. Aunque sea el patrono, nos puede hablar a nosotros, pero no puede incidir ni en decisiones políticas ni en convicciones religiosas. Es prohibido para él. Por eso nos podemos dar nosotros por despedidos. Retener por una sola voluntad las herramientas sujetas de trabajo que sean garantía o a título de indemnización. Bueno, resulta que nosotros lo vamos a retener. El trabajador no cumplió con algo, decir, bueno, nos vamos a sacar con una indemnización, nos vamos a sacar con tu vehículo, porque mira, nos perjudicaste. No se puede permitir. Si el vehículo es parte de una herramienta, un objeto que el trabajador utiliza para tu trabajo, no puede el patrono retenerlo. Yo siempre pongo ejemplo, cuando algún albañil no queda bien, a veces los dueños de la casa, que sería como el patrono, dice que no saque nada porque no me terminó. Si no me termina, que no se vea nada. Eso, por favor, es prohibido. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias. Dirigir o permitir que dirijan trabajos en estado de heredad. Ni puede dirigir ni puede permitir que uno de sus representantes dirijan su trabajo o estén dando órdenes en estado de embriaguez. ¿Sí? Hablemos un poquito ahora de la nulidad. Ya hablamos de las obligaciones y prohibiciones de patronos y trabajadores. Hablemos un poco de la nulidad. Aquí solo medio vamos a repasar. Es un documento que se los voy a enviar para hacer los cuestionarios que vamos a hablar el día lunes. Por favor, yo quiero que no nos falten ese día.
Entonces vamos a hablar de la nulidad, ¿sí? La nulidad se puede dar, según el tratadista Mario de la Cueva, dice que puede ser no he iniciado el servicio, o sea, no he iniciado la prestación del servicio, no se ha iniciado la relación laboral, la nulidad impide la formación de la relación laboral. El patrón no tiene obligación de aceptar al trabajador ni es de desempeñar el trabajo. Como regla general, no producirá nulidad efectos retroactivos en perjuicio del trabajador. ¿Qué otros efectos tiene la nulidad? No necesita ser declarada ni reconocida por autoridad. ¿Sí? 2. La nulidad de una cláusula no produce la de todo el contrato. La nulidad actúa retroactivamente a favor del trabajador. La prescripción opera también de modo esencial. También otros tratadistas contemporáneos dicen, la anulación del contrato no puede desaparecer el estado de subordinación en el cual el trabajador se ha encontrado ubicado. El empresario no puede prevalecer de la nulidad de un contrato para escapar de sanciones penales. El derecho a la seguridad social no depende de la validez del contrato de trabajo. Respecto a los salarios en general, el trabajador tiene derecho a ellos durante el tiempo trabajado. Son importantes porque confirman, estas afirmaciones son importantes porque confirman que en todo caso la nulidad de un contrato de trabajo no puede hacer inexistente la relación de trabajo entendida como la prestación misma de los servicios, ¿sí? Pero lo demás ya usted lo va a leer en su casa, por favor. De aquí también vamos a tener preguntas. Clasificación de las nulidades. La podemos ver expresas también implícitas. También las vamos a encontrar total o parcialmente. Las vamos a encontrar nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso nuestro, en el artículo 12 del Código de Trabajo encontramos la nulidad de actos y estipulaciones. En el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos la nulidad de las estipulaciones. En el artículo número 82, inciso D del Código de Trabajo, encontramos la nulidad de las cláusulas de interrupción de la relación laboral. En el artículo 24 encontramos el incumplimiento de los contratos de trabajo. Esto se refiere concretamente a la responsabilidad económica, que únicamente los que firmaron el contrato, sea patrón y trabajador, son responsables económicamente del incumplimiento de un contrato individual de trabajo. Vamos a ver dos temas hoy: la contratación de guatemaltecos en el extranjero y la contratación de extranjeros en Guatemala. Entonces vamos a comenzar con el artículo 34, que ya lo analizamos. Esta disposición es una modificación del decreto 10/2022, que es la penúltima que ha tenido, porque la última que contiene el Código de Trabajo es la relativa a las notificaciones electrónicas. Pero la penúltima fue el artículo 34, que se refiere, que ya lo analizamos, a los trabajadores guatemaltecos que van a prestar sus servicios fuera del territorio nacional. Ya hablamos de las intermediación, la responsabilidad del patrono, la obligación de pagar los pasajes, la obligación de la repatriación, de regresarlo, retornarlo a Guatemala. Hablamos todo lo relativo a las obligaciones que va a tener el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues ya lo analizamos anteriormente. El contrato de trabajo, además de los contenidos en el artículo 29, ¿se recuerdan que vimos? Cuando lo del lugar donde va a ser, el lugar donde vive, la edad, bueno, todas las canales de ley, la vecindad y todo. Además de todos esos requisitos que establece el artículo 29, para el marino mercante o el guatemalteco que va a trabajar en el extranjero bajo un sistema coordinado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el contrato siempre debe ser por escrito en idioma español, ¿sí? El capitán del barco va a tener siempre una copia del contrato. Además, debe de incluirse en el contrato, imagínense, en el contrato individual debe de hacer constar los detalles sobre los costos y procedimientos de la repatriación del trabajador, indicación de las personas a contactar en caso de emergencia y, si el trabajador lo desea, indicar qué porcentaje de salario se le puede entregar y a qué persona, ¿sí? A través de una transferencia monetaria. Obligaciones del trabajador, además de todas las que hemos visto: acatar las instrucciones del capitán del buque o del barco, someterse a exámenes físicos que sea requerido,
participar activamente en las capacitaciones, dar aviso a cualquier funcionario o empleo público si es objeto de discriminación por condiciones laborales contractuales. El patrón, esta sí lo voy a pedir por alguien que nos apoye. ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos apoya? Bueno, si no, vamos a pedirle favor a alguien, ¿sí? ¿Estás por ahí, Sandra Magalí Valencia? No está Sandra Magalí Valencia. Ricardo. Bien, licenciado, pues disculpe, es que aquí tienen una gran bulla. Están va de platicar y no se escucha bien, perdón. Ricardo Iván López, ¿estás por ahí? No está Ricardo. Neri Hichos. Bien, disculpe, Lick, la verdad que estaban haciendo bulla por acá. Mirá lo que está en pantalla. Sí, aquí estoy, pendiente. ¿Lo puedes leer? ¿Qué inciso le tocaría? Sí, ¿qué inciso le tocaría ahorita, Lick? Aquí en ese artículo 6. Le ponemos mucha atención, déjame ver, Okay. al H, bien. Pero veámoslo ahorita que nos Ricardo nos ayuda a leer. Ok, decreto, artículo 6, decreto 10-2022, ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero, obligaciones del empleador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. Inciso A, toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas y así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. Inciso B, cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios en traductores y de servicios legales. Inciso C, establecer en el contrato las condiciones claras del trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. Inciso D. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transparencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que haya establecido en el contrato. Inciso E. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente del mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en el cumplimiento de la legislación aplicable. Inciso F, respetar los horarios contemplados para la alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. Inciso G, otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado. Miren, este es interesante. Inciso H es garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses después que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Inciso I. Objetivos que sería facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave y en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimiento adecuado y
Inciso J, insumos subjetivos, que sería garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación. Servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solas y esparcimiento. Acceso a servicios médicos y de primeros auxilios. Servicio de comunicación. Inciso K, es hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto. En los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Y respetar, inciso L, respetar la libertad de culto o religión. Bueno, vean pues, el inciso H, yo eso se lo puedo preguntar, ¿es el único trabajo en el marino mercante guatemalteco donde hay una indemnización por desempleo? Ningún otro trabajo le van a hacer eso. Es el único que estipula una indemnización por desempleo y un mínimo de 2 meses. Es interesante, pero por favor, es el único trabajo que permite una indemnización por desempleo. ¿Sí? ¿Dónde está regulado? En la ley del 1022, que es la ley del marino mercante guatemalteco. Contrataciones, bueno, esto ya lo vimos el 35. ¿En qué casos el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no está obligado a autorizar a guatemaltecos para trabajar en el extranjero? Primero, no pueden menores de 18 años. Aquí tienen que ser mayores de edad. Si no hemos cumplido con la obligación de alimentos, si se ven que los trabajadores inmigrantes son necesarios para la economía nacional y se trata de la dignidad de los trabajadores, ofreciendo condiciones inferiores a trabajadores nacionales de esos países. Y las excepciones que no aplican el 34 y el 35 en caso de los profesionales titulados, ¿sí? Y al hablar nosotros ahora hablemos de los extranjeros en Guatemala. Aquí lo ojalá la disposición legal, pues nosotros vamos a hacer un trabajo que yo se lo voy a indicar el día lunes. Lo que me interesaba acá es primero que quien debe presentar la solicitud para que un extranjero trabaje en Guatemala es el patrón. 2, ¿ante qué dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Ante la Dirección General de Empleo. Dirección General de Empleo. 2, para que un extranjero trabaje en Guatemala necesita visa de residente en Guatemala, ya sea que la acredite en su pasaporte o bien mediante la resolución o que la tiene en trámite, ¿sí? También vamos a encontrar la necesidad, con el artículo 5, en el inciso C, acta o documento de legalización de firma donde conste que el empleador solicitante será responsable de la conducta del extranjero a trabajar. Vean qué responsabilidad para el patrón. Va mediante, escuchen, acta notarial o documento con legalización de firmas, se va a hacer responsable por la conducta del extranjero a contratar por todo el tiempo que dure la relación laboral, o sea, su conducta aquí en Guatemala. Mire el D, certificación extendida por contador autorizado. Y eso porque se recuerda que el artículo 13 habla que el 90% de una empresa deben ser guatemaltecos, que el 85% de los salarios le corresponden a los guatemaltecos. 2, si hay 5 trabajadores, por lo menos 4 deben ser guatemaltecos. Por eso es la obligación de este certificado, ¿sí? Luego, todos son interesantes, usted lo va a analizar, pero vean el inciso F. Declaración jurada, acta notarial o documento con legalización de firma donde conste que el extranjero a contratar entiende, habla, lee y escribe el idioma español, y en los casos que provengan de un país cuyo idioma oficial no sea el español. Por eso, todas las instituciones en Guatemala entran en español. Pero miren qué interesante. Entiende, habla, lee y escribe el idioma español. Ese es un requisito que debe probar mediante declaración jurada, ¿sí? Y la otra es la capacitación, mientras él esté aquí, del personal guatemalteco. Creo que en el artículo 8 encontramos el plazo. Sí, la autorización de trabajos a extranjeros se otorgará por un plazo de 1 año. Eso es importantísimo, ¿eh? Claro, se podrá prorrogar, por la regla general es esa. 2, también vamos a encontrar lo relativo
a los extranjeros a quienes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, les haya conferido el grado de refugiados. Allá son los ucranianos. Y también hay unos casos especiales. Los extranjeros casados o unidos legalmente, de hecho, con guatemalteco o guatemalteca, así como los tengan bajo su patria potestad guatemaltecos, para obtener permiso de trabajo en el país deben de presentar. A ellos va a variar un poco su solicitud, porque están casados con guatemaltecas o tienen hijos guatemaltecos. Y por último también los extranjeros que estamos hablando. Ahí estamos. Entonces, todo esto pues va a ser ya lectura. Este documento se lo voy a hacer diario el día lunes, que ya estaríamos terminando con este otro tema. Solo que nos faltaron el tema de la clasificación, la suspensión, que son temas bien pequeños que los vamos a concluir el día lunes para que les pueda enviar todo este documento, ¿sí? Vamos, por cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Pues no tuvimos muchos conectados, solamente como 80, pero por favor, aprendamos juntos el derecho, hombre, hagamos un esfuerzo. Yo sé que es viernes, pues tenemos compromisos, pero yo no quiero ser abogados exitosos, aquellos abogados que ya graduados, pues que de veras hay que ser diferentes. Por favor, no hay mejor preparación que estar en clase. No, copias usted las puede tener. De hecho, vamos a hacer un trabajo que le puede ayudar para su examen, pero por favor, no se le olvide que aquí vamos a aprender. Imagínense, hablar de extranjeros que trabajan en Guatemala, o hablar de estos guatemaltecos que van a trabajar al extranjero. Esas son novedades que pues hoy las estamos aprendiendo juntos y es maravilloso saberlas. Entonces, por favor, les encargo en la medida de las posibilidades estar siempre presente. Pues hoy nada más quien nos apoya ahí con la asistencia, hubieron 79 nada más apoyando. Y ya les garantizo que por eso vamos a modificar el día lunes, porque si no todo el mundo va a decir yo nunca falté, pero hoy por lo menos faltaron casi la mitad, ¿verdad? Entonces hay que estar conscientes, pues si ustedes quieren que los apoyemos, pues también nosotros vamos a poner de nuestra parte. Así es que sin regaño, pasen un feliz fin de semana y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes en forma presencial. Un fuerte abrazo. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Hasta pronto. Adiós, se cuidan. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, te cuidas. Feliz noche, Lick. Gracias, adiós. Buenas noches, Lick. Gracias, Feliz noche. se cuidan, adiós. Feliz noche, licenciado. Gracias, adiós. Feliz noche. Gracias, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Gracias, te cuidas. Licenciado, perdone, buenas noches. Fíjese que se me cortó la llamada un momentito y se me perdió. Ya no me apareció de nuevo link de asistencia. Si lo pudiera enviar, disculpe.